Muy buenas noches, amigos de Te lo cuento News. Cuando son las 8:07 de la noche, nosotros vamos a ir conversando con ustedes y voy a tener un panel de lujo el día de hoy. Esta noche estamos saliendo para todas nuestras plataformas y quizás otros de nuestros compañeros se vayan sumando poco a poco en el transcurso de la noche. ¿Qué vamos a hablar? Obviamente estas últimas que no han sido ya ni siquiera 24 horas, todavía no hemos llegado a las 24 horas de esta situación que ha pasado en el continente y que tiene a todos los medios de comunicación del continente conectados. Estamos saliendo para todas nuestras señales el día de hoy. Estamos saliendo para Te lo cuento News Venezuela, por supuesto para Te lo cuento News Kansas City, para Te lo cuento News para Te lo cuento News, nuestra señal matriz que siempre la tenemos para Iowa y para Pensilvania, y vamos a ir contestando sus preguntas. Tenemos un panel de verdad de lujo que agradecemos enormemente porque cada uno de las personas que tenemos aquí son expertos en diversas áreas para poder analizar lo que ha pasado el día de hoy. Un recuento súper breve, la madrugada de este 3 de enero, el gobierno de Donald Trump realizó una operación militar en territorio venezolano. Esta operación militar resultó, vamos a pedirle al profesor Alberto que nos tranque el micrófono para que no se crucen los audios y lo vamos a estar abriendo apenas lo logremos. Esta es la magia de estar en vivo, como ustedes lo saben. Esta ofensiva militar trajo como resultado la captura de Nicolás Maduro y a su vez de su esposa Cilia Flores. Esta noche ya Nicolás Maduro ha llegado a imágenes de él en Nueva York, entrando a este recinto donde va a estar y donde comienza un proceso. Tiene cargos que se le han presentado a Cilia Flores, no se le han visto en imágenes, sin embargo, es lo que viene. Luego de esto, y creo que es una de las gran parte por la cual tenemos este grupo, este panel de personas que saben más que nosotros, porque de eso se trata, poder estar aquí. Se dio a las 11 de la mañana una rueda de prensa del presidente Donald Trump en la cual dijo cosas muy importantes, cosas que van desde lo que tiene que ver con decir que en este momento el gobierno de Estados Unidos es quien mantiene el control de Venezuela. Habló sobre la vicepresidenta de la República diciendo que se había juramentado. Sin embargo, no aparece hasta ahora juramentada. Hablaron de que había un acuerdo entre esta vicepresidenta Delcy Rodríguez y el gobierno de Estados Unidos, y esta persona luego sale y dice que no está este acuerdo. Mientras todo esto ocurre, hablan también de alguna forma del tema migratorio, y por eso es que traemos abogados de migración para tratar de entender lo que está pasando, y por supuesto el resto de la región viendo, porque además fueron muy consistentes en decir, en dejar un mensaje claro, en decir que vean otros lo que allí pasó, porque también puede pasar en otros lugares. Fue palabras más, palabras menos. Jorge está nicaragüense, sabe cómo los nicaragüenses están siguiendo esta historia, los cubanos están siguiendo esta historia, los argentinos, la verdad es que el continente entero. Bienvenidos a cada uno de ustedes, y yo voy a dejar que sea Rick que nos presente a los dos invitados que tenemos. Tenemos tres, yo presentaré a Germán, Jorge es de la casa, porque Rick, cuando lo llamamos, dijo, hay dos personas que tienen que estar y que son las indicadas para poder ayudarnos a entender el tema geopolítico y que estamos viviendo. Rick, bienvenido. Rick es de la casa, buenas noches, gracias por darnos este fin de semana que era de vacaciones y que te lo hemos quitado, como muchos estaban también. Efectivamente, María José, muchas gracias por la bienvenida y efectivamente, bueno, feliz año ante todo a todos ustedes. Y cuando se comunicó conmigo María José esta mañana, pues ni siquiera me había enterado de lo que estaba pasando, y luego pues más o menos querías hablar sobre temas migratorios, pero cuando ya me puse a investigar un poco y a actualizarme, dije no, esto va mucho más allá de lo que es simplemente pues una cuestión migratoria, y por ende pues te agradezco, María José, el permiso o para poder invitar a un panel de lujo, como bien dices, puesto mi experiencia con la Universidad Abierta Interamericana en Buenos Aires, pues me puse en contacto directamente con mi colega Roberto Cacheiro Frías,
que creo que lo veo ahí en la pantalla, pero se esquivaba a presenciarse, así que le mandé el enlace. Pensé que era el enlace como para mirar nomás y aparentemente se conectó, así que te agradezco tu participación, Roberto. Y a la vez, como buen amigo, Roberto intentaba esquivarse y me dijo, no, la persona idónea para esta tarea es el doctor Alberto Heuchenreuther, que entonces me dijo, no, déjame de un lado y que busques a don Alberto. Entonces lo fui a buscar y le agradezco de corazón pues la atención con poco aviso y obviamente su conocimiento, análisis sobre una carrera y una trayectoria sumamente destacada. Entonces les invito a que nos den un breve resumen de su perfil, su educación, formación, etcétera, y el por qué ustedes piensan que son las personas perfectas para hablar sobre estos temas de los cuales vamos a hablar esta tarde. Roberto, por favor. Alegría gigantesca. Hemos pasado días fantásticos en tu ciudad y años haciendo tu aporte en diversos temas desde Estados Unidos en la diplomatura, en relaciones internacionales. Claro, cuando me convocas para el tema, te digo, yo tengo un número 1 para ese tema. Como si fuera que me invitas a jugar un partido de fútbol, pero yo conozco a Messi. No, tiene que jugar Messi. Pero bueno, algunas palabras diré, porque básicamente este no es un tema de derecho internacional, sino de geopolítica. Y para ello nos acompaña el doctor Alberto Heuchenreuther, que es doctor en Relaciones Internacionales, ha sido profesor titular de geopolítica en la Escuela Superior de Guerra Aérea, Escuela Superior de Guerra de Argentina y a la Universidad de Buenos Aires. Y acá lo importante, su obra es literaria, o sea, es autor de libros importantísimos, como en la última década, La gran perturbación política entre estados en el siglo XXI. Luego tenemos Debate internacional por los escenarios actuales, Versalles 1921, Ni guerra ni paz, una ambigüedad inquietante. Luego Un mundo extraviado, apreciaciones estratégicas sobre el entorno contemporáneo, y su último libro, publicado en el 2025, hace pocos meses, que se titula La geopolítica nunca se fue. Y de hecho es así, porque ahora lo que está pasando es una temática de geopolítica. Así que bueno, eso lo... Y partiendo de esa temática, y dejo que Jorge también intervenga en lo que él considere, esa geopolítica, profesor Alberto, ¿en qué punto estamos de esta historia? 18 horas llevamos más o menos de esta historia, y creo que no todos estamos claros en lo que está pasando. A ver, bueno, ¿por qué digo yo esto? ¿Por qué digo yo esto? A ver, si aplicamos el derecho internacional, que es mi temática, acá vamos a ver que primero hubo un bloqueo marítimo, que es la que implica la interrupción del litoral de un estado con el mar. Hubo amenaza y uso de la fuerza, hubo agresión, violación de la soberanía de un estado, derechos fundamentales del estado como la igualdad jurídica. Todos los estados son iguales ante el derecho internacional, independientemente de su tamaño o poder. Derecho a autogobernarse, a no ser interferido por los otros estados. Tienen el poder exclusivo sobre su territorio y población. Derecho a la no intervención. Derecho a elegir su política. Es inmenso. La gran pregunta, uno podría decir, si hubiera hecho lo mismo si la temática era Haití. Acá hay un tema que es clave. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, y principalmente es el petróleo llamado petróleo crudo pesado, ideal para Estados Unidos. Si Estados Unidos logra o recupera el control de estas reservas y mantiene a China fuera, puede prolongar la vida útil
de su supremacía industrial estadounidense. Ellos lo usan para las empresas. Venezuela, bueno, no se trata de Maduro, ni la democracia, ni de las drogas. Se trata de cortar un recurso vital para China, ya que el 7% de su consumo es de allí. O sea, Trump, que defiende los intereses estadounidenses y hay que aplaudirlo, busca el dominio energético, que genera muchos empleos industriales en los cinturones industriales americanos. El derecho internacional es una telaraña, atrapa a la mosca chica, no a la tropa, a la mosca grande. Partiendo de eso, profesor Alberto, sus apreciaciones de esta historia. Bueno, gracias por la invitación a Rick. Confía en que yo puedo describir esto humildemente. En primer lugar, a mí me parece que es necesario tener en cuenta el entorno, ¿no? Porque si no es difícil arrancar. Y el entorno, más allá de los puntos jurídicos que señaló Roberto, muy bien, sobre todo el derecho de no intervención, todo está escrito en la Carta de Naciones Unidas. Pero para mí actualmente el mundo se basa en una ecuación donde el derecho no está bien posicionado. Esa ecuación para mí es arriba los intereses, en el medio el comercio internacional y abajo el derecho internacional. Esta es la ecuación que nos permite tratar de entender el mundo de hoy. O sea, no goza de buena, no corren buenos tiempos para el derecho internacional, pero no desde ahora. Se podría decir que el último intento de cooperación internacional, de cooperación entre las potencias económicas, fue a partir de 2009, 2010, cuando ocurrió la crisis financiera. Después ya no hubo cooperación internacional, y sobre todo cuando el escenario internacional se volvió muy sombrío a partir de los acontecimientos de Ucrania, Crimea en 2013-2014. De manera que el mundo de hoy yo siempre lo digo, es un mundo de carnívoros, no de vegetarianos, ¿no? Y cuando corren tiempos de carnívoros, lo que ocurre en el escenario internacional es que se tienden a cancelar los grandes principios del derecho internacional, no desaparecen. Se tienden a cancelar y prevalece la primacía de los intereses nacionales, del poder nacional, de la influencia, de las capacidades, ¿no? Y dentro de este contexto yo diría lo que podemos denominar las áreas selectivas en el mundo. Porque es verdad que no hay un orden internacional, pero eso no significa que en las regiones cercanas a los poderes mayores no exista un orden internacional. Cuidado con esto, porque vemos que en las regiones adyacentes a los grandes poderes, como Rusia, China, Estados Unidos, allí sí hay un orden internacional, y es el que generalmente establecen las potencias hegemónicas más allá de los límites de sus fronteras, ¿no es cierto? Y en el caso actual de lo que pasó en estas últimas 24 horas, lo que sucedió, yo diría que no nos puede sorprender en relación con el enfoque geopolítico. Es decir, para Estados Unidos, el área de América Central, el área del Caribe y parte de Venezuela y de Colombia, según autores argentinos como Roberto Racil y Fabián Calle, en el sentido de que hay una zona ampliada de los intereses de Estados Unidos, esto es un mare nostrum para Estados Unidos, de manera que lo que ocurre allí puede llegar a generar una reacción en términos de uso de capacidades por parte del poder mayor. ¿Qué es lo que pasó? Es verdad lo que dice Roberto, que no son las drogas. Yo diría que no, hay una serie de variables y los recursos son importantes, pero más allá de esto, Venezuela es una región selectiva estratégica del mundo. No es un actor antigeopolítico, ¿no? Esto quiere decir que lo que ocurra en Venezuela, que pueda alterar el interés o afectar, más que alterar, el interés nacional de Estados Unidos va a actuar a través de
de sus recursos, de sus capacidades, ¿no es cierto? Pero esto no solamente pasa en relación con Estados Unidos, pasa en relación con Rusia, como lo vemos en esa zona de fragmentación o zona halógena que es Europa del Este. Lo vemos en China en relación con Taiwán e incluso más allá, utilizando Pekín, algo así como una geografía postpatriótica en el mar de la China, de manera que esto no sorprende. Lo que quizás sorprenda es la rapidez, la celeridad con que Estados Unidos llevó adelante esta misión de extracción, hasta donde se sabe prácticamente sin sufrir ninguna baja. Se sabe que hay 2 o 3 heridos fuera de peligro, pero ninguna baja. Y evidentemente aquí pesaron, más allá de todo lo que dije, el uso, yo diría, muy efectivo de lo que se denomina UMINT, ¿no? Inteligencia humana, puesto que Estados Unidos habría contado con alguien dentro de la misma familia de Maduro y otras personas que pudieron seguir sus movimientos y hasta medir en metros en sus desplazamientos allí donde fue capturado, ¿no? Y por supuesto, la tecnología. No nos olvidemos que Estados Unidos es un actor que tiene una capacidad panóptica y panauditiva prácticamente. Todo lo ve, todo lo escucha, y esto hace muy difícil que en el mundo existan guaridas para aquellos que afectan el interés nacional de los Estados Unidos. De manera que yo diría, para concluir un poco esto, que este es un caso donde se ve la geopolítica, que efectivamente nunca se fue. Para mí la geopolítica nunca se fue desde que terminó la Guerra Fría, contrariamente a lo que sostienen otros analistas. Está muy presente y están muy presentes las áreas de influencia, las esferas de influencia. Y esto lo vemos en la política internacional de los últimos tiempos, muy marcadas las esferas de influencia, ¿no? De modo que yo diría que hay cierta semejanza, cierto paralelismo entre Trump en 2025 y la política de Reagan, salvando las diferencias en la década del 80, donde prácticamente Estados Unidos en los 80 fue pegando a todos los regímenes comunistas o prosoviéticos alrededor del mundo y también en la región del Caribe y Centroamérica, ¿no? Yo recuerdo el plan o lo que se llamaban los documentos de Santa Fe que hablaban de esto. Bueno, hoy hay cierto paralelismo, pertenecen a los dos al Partido Republicano, de manera que observo cierto paralelismo. En definitiva, es importante el derecho internacional, como muy bien marcó allí Roberto, porque permite que el mundo no sea una jungla. Pero también, como decía Winston Churchill, ¿no? Nunca un país poderoso va a permitir que una organización internacional adopte decisiones por ello. Esto es muy interesante y muy importante tenerlo presente. Partiendo de ese, ya veo a Jorge moviendo su cabeza, escuchando esto con atención. No sé si Jorge quiere hacer una pregunta antes de... Estás en mute. Vamos a... Esta es la... Ya, listo. Gracias, gracias. Bueno, Alberto, alguno de los panelistas que estamos aquí, la gran pregunta que me surge ahora es, sin duda, este evento que se podría denominar un evento inesperado, un cisne negro, que había mucha preparación, pero a nivel de derecho internacional ya sabemos que viola mucho todo el derecho internacional, ¿no? Estos principios del artículo 2 de Naciones Unidas. La pregunta es qué van a hacer los organismos internacionales, además de la condena o apoyo que han brindado algunos países. El lunes, por ejemplo, el Consejo de Seguridad dijo, nos reunimos de emergencia, pero también va a ser importante, creo yo, la respuesta que vayan a dar a esta controversia, ¿no? A si violó, si no violó, y cómo van a ser actores claves, activos o pasivos de lo que vaya a suceder en Venezuela a partir del evento que ocurrió hoy. ¿Qué esperarían ustedes de este consejo? Caballeros, ¿alguien habla? Creo que le dan el turno a ustedes. Bueno, yo creo que hay una realidad, estimado, y es que el sistema jurídico u orden mundial fue pensado para un momento y se está agotando también, ¿no? Más allá de que el mundo se haya deteriorado y que predominen las capacidades, el interés nacional primero, la geopolítica,
el principio de incertidumbre de los estados. Nunca sabemos qué piensan verdaderamente los estados, ¿no? Van por delante del derecho, pero ese orden fue pensado para otro mundo, el mundo post-1945. El mismo Consejo de Seguridad fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Sus 5 miembros son los victoriosos, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? De manera que ese sistema de ordenamiento, de orden administrado, como dice Oran Young, está en parte perimido, ¿no? No diría que está todo perimido, porque el sistema de Naciones Unidas es una galaxia de agencias y organismos que van mucho más allá de los organismos conocidos, ¿no es cierto? Dan respuestas a muchas problemáticas que tiene el mundo, ¿no? Cuestiones relativas con la ayuda, por ejemplo, más allá de que la primacía de los intereses nacionales haya resentido la ayuda económica que necesitan precisamente estos organismos para llegar a poblaciones completamente marginadas, lateralizadas en el mundo. Sigue siendo importante más allá de las fallas, por ejemplo, que ha tenido la Organización Mundial de la Salud, fallas que se vieron en 2020 en relación con cómo reaccionar frente a emergencias mayores, como los virus. Es importante que existan. Ustedes imagínense que si no existiera esta galaxia de organizaciones, el mundo sería verdaderamente como una urbe grande sin semáforos, ¿no? Imagínense un distrito de México, de Nueva York sin semáforos. Sería un caos. Y el mundo no es un caos. Hay órdenes administrados en distintos segmentos, ¿no es cierto? Ahora, frente a situaciones como la actual, yo diría que es muy poco lo que realmente pueden hacer las organizaciones internacionales, más allá de que eventualmente se pueda producir, este es un escenario, no significa que vaya a suceder, más allá de lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en materia de migraciones desordenadas, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que existen en esta región, o Mare Nostrum estadounidense, es el reto que implican, ¿no es cierto?, las migraciones descontroladas, ¿no es cierto? Y Venezuela tiene afuera de su país cerca de 8 o 9 millones de venezolanos, es la mayor cantidad de gente fuera de su país, ¿no es cierto? Acá en Argentina hay un número realmente importante. Y en este sentido si hay problemas humanitarios como consecuencia de una agudización de la situación, no sabemos lo que puede ocurrir en Venezuela a partir de mañana. Posiblemente no vaya a ocurrir nada, pero también hay quienes sostienen que podría el régimen endurecerse. Son hipótesis. Es importante manejarnos con las hipótesis porque nos crean dudas para seguir pensando la cuestión. La capacidad del secretario general de Naciones Unidas, por ejemplo, bueno, es importante a pesar de estar muy limitada, más incluso es un secretario general que ya está en el otoño de sus funciones, ¿no es cierto? Pero es limitada, no obstante, hay organismos que podrían cumplir funciones de asesoramiento, de control, etcétera, por ejemplo, ante eventuales elecciones que puedan ocurrir en Venezuela como consecuencia de un periodo de transición que eventualmente pueda abrirse a partir de esta situación, porque nadie nos dice exactamente quién está gobernando en este momento Venezuela. Podemos deducir que está gobernando esa suerte de politburó que existe y que acompañaba al ya ex mandatario ilegítimo Maduro, ¿no? De modo que en este sentido hay espacio para las organizaciones internacionales
para las entidades internacionales en materia de las dimensiones de la seguridad que no pasen por la geopolítica, porque existen un cuerpo jurídico, una arquitectura jurídica internacional, pero no nos olvidemos que hay una arquitectura de geopolítica o de leyes no visibles que en este momento y desde hace tiempo están teniendo mucho desempeño en el mundo, ¿no? Pero no quiero, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, existe un desorden mundial, no un orden internacional. Pero hay algo peor que un desorden internacional, y es que las potencias que deberían estar pensando cómo configurar un mundo, si es que se puede configurar un mundo, están enfrentadas entre sí. O sea, hay algo peor que el desorden, y es que las potencias están enfrentadas entre sí. Ahora, no hay desorden internacional en las zonas adyacentes de las grandes potencias. En China, Rusia, India, Estados Unidos, obviamente, ¿no? En esos grandes territorios o estados continentales, como lo denominaba Ratzel. Y yo voy a pasar un punto con Germán, que creo que va a decir algo. Voy a dejar que Germán diga lo que viene, pero voy a preguntarle a Germán y a Richard. O sea, yo quiero también contestarle un poco a Jorge sobre, o sea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene, en estos momentos son 15 miembros y 5 son miembros permanentes. Que si uno de esos miembros permanentes hace un veto, entonces no va la resolución. Por ejemplo, ellos pueden tomar la resolución de decir, oiga, ¿sabe qué? Invadamos, o sea, permitimos que se invada Venezuela. Pero si uno de los permanentes hace un veto, esa resolución no va. ¿Y quiénes son esos permanentes que posiblemente van a hacer un veto? Está China y está Rusia. Por lo tanto, yo creo que es muy complicado que exista una resolución que favorezca una incursión o que se siga incursionando en Venezuela. En caso de que no haya un veto, de estos 15, se necesitan 9 miembros que voten a favor de la resolución, pero igual no creo que pase. Yo creo que va a haber un veto que bloquee eso. O sea, yo creo que pues, se van a reunir, pero no es mucho que se haga. Y la otra pregunta que tú tenías es, Estados Unidos históricamente siempre ha tenido como, obviamente, ese poder supranacional que es las Naciones Unidas. Estados Unidos siempre como, no son tan supranacionales que yo. Entonces, Estados Unidos normalmente nunca tiende a seguir como los dictámenes o las sanciones que les pongan. Ese es como el poder que esto tiene. Pero algo que, jugando un poco con lo geopolítico, creo que es muy importante saber ahora cómo también, obviamente Rusia, obviamente China, van a empezar también a jugar un poco con lo que está pasando. Y Estados Unidos, pues como dijo el presidente Donald Trump, pues le vendemos petróleo y ya, ¿sí? Como que puede que para ellos estos recursos los vendemos y no pasa nada más. Eso es como lo que quería como añadirle un poco a la respuesta. El profesor Alberto hablaba de una migración desordenada. Y a eso voy para hablar y a preguntarle a Germán, a Richard, que manejan estos temas. Porque aquí hay varios comentarios que incluso me encanta porque los usuarios los van poniendo. El primero es que ponen, ¿cuándo se regresan? Ya no hay dictadura. Y hay otra que dice, Trump se encargará de Venezuela. Estos son sus comentarios. Incluso en esta rueda de prensa de hoy se hablaba y le preguntaban a Donald Trump exactamente qué va a hacer él después de Venezuela, porque las experiencias anteriores de procesos similares en otros países han demostrado que Estados Unidos, si bien ha logrado sacar al personaje, no ha logrado tener zonas mucho más claras, más seguras, comunidades que realmente funcionen. Basado en eso, sí, y además le preguntaron cuando él dijo que estaba encargado de Venezuela, quiénes estaban encargados. Le preguntaron que usted está encargado, ¿quién está encargado? Y él dijo, los que están detrás de mí. Detrás de él estaba el secretario de Estado, el secretario de Guerra y Stephen Miller. Stephen Miller es una persona importantísima dentro de la administración Trump y él quien además maneja el tema migratorio y hace esta historia. Entonces, cuando se le plantea eso, hablamos de 8 millones de venezolanos, ahora un grupo importante dentro de Estados Unidos. En Colombia, el presidente Petro decía,
nosotros nos estamos preparando para que vengan migrantes. Vamos a preparar la frontera porque ellos plantean la política del caos. Desde la administración de Trump plantean que los venezolanos salgan de Estados Unidos. ¿Qué posición tienen? Y yo no sé si empiezo con Germán y luego Richard, los venezolanos que hoy están en un asilo, si las cosas llegan a solventarse en Venezuela en los próximos 6 meses. Qué buena pregunta. Yo creo que el tema del asilo, pues si tú ya eres un asilado, ya estás totalmente protegido. O sea, al final del día, un año después de estar asilado, puedes pedir tu residencia. Técnicamente te podrían quitar el asilo, pero creo que la probabilidad de que eso suceda es mínima. Los que están buscando un asilo, habría que mirar cuáles fueron las razones por las cuales están buscando un asilo. Obviamente la mayoría de los venezolanos buscan un asilo o están buscando un asilo por el tema de la persecución por el gobierno Chávez Maduro. Por lo tanto, ahorita el sustento que ellos tenían, pues ya no existe. En caso de que el régimen ya no exista en 6 meses, como lo planteas. En cuanto a la TPS, hace poco hace como una semana, si no estoy mal, unos días, hubo una resolución de un juez que estaba solicitando, básicamente suspendió un poco la terminación de la TPS para los venezolanos para pedir más evidencias en el tema. Creo que esto puede ser parte de esas evidencias que Estados Unidos después le diga, mire, ya estamos aquí, ya controlamos, en 6 meses ya tenemos todo esto perfecto, ya no necesitamos una TPS para venezolanos y terminar ahí sí lo que se llama la TPS para ellos. Yo no creo que sea tan sencillo, la verdad. O sea, yo no creo que el gobierno en 6 meses logre tener como un régimen balanceado. Yo creo que esto va a ser un poco más de Venezuela controlando mucho más a Venezuela, de lo que normalmente quizás esa libertad no se va a ver tan fácil, por lo menos por el momento. Ray, que te veo moviendo la cabeza. El silencio. Tienes que quitarle el mute, porque... Ajá. Pensaría que luego de 6 años sabría, pues, quitarme el silencio, mi micrófono. Ya tengo, bueno, es que cuando me planteaste esta tarde este tema y pues dentro del marco de lo que es Venezuela, este tema, Venezuela toca tantos temas y están interconectados y intervinculados que es muy... O sea, tomé una buena pausa esta tarde como para intentar colectar mis pensamientos y hacer unas notas. Y si me permite, pues, las noticias de hoy para mí han sido medio agridulce, ¿no? En el sentido de que, pues, ¿quiénes han sido los responsables de agresión contra el pueblo venezolano durante 27 años? ¿Cierto? Estos que han sido en el poder desde 1998 y luego la Constitución bolivariana, etcétera. Y quienes han sido los autores del éxodo máximo o más grande en la historia de Latinoamérica, y su predecesor. Entonces, me da pues, para aquellos venezolanos que están festejando lo que se ha estado esperando desde hace décadas, pues me uno a los sentimientos de tener ese, tal vez un momento como para poder respirar y decir, pues por lo menos uno de los que ha estado, pues, o ha sido, pues, el autor de estas agresiones ya está en custodia y tal vez que enfrentarán en algún momento alguna forma de justicia, aunque pues hay mucho para llegar a ese día, ¿no es cierto? Entonces, tampoco quiero hablar por el pueblo venezolano como gringo, pues eso no es mi lugar tampoco, pero entiendo la alegría en algunos sectores de la diáspora venezolana por una esperanza de poder volver a casa, ¿no es cierto?, luego de tantos años en el exterior. Y entonces, cuando empecé a pensar en todo esto, dije, pero... Hay muchas cosas que diría yo que se llaman idades, ¿no? Muchas idades. ¿Qué quiero decir con la palabra que es un invento mío, idades, ¿no?
pues estamos hablando de legalidades o ilegalidades, ¿no? De la otra manera, de la otra mano, o constitucionalidades de estas acciones bajo la Constitución estadounidense o la naturaleza anticonstitucionalidades de estas acciones bajo nuestra Constitución, la moralidad versus la inmoralidad, y la realidad versus la realidad de Trump, que realmente hay que tomarse en cuenta el hecho de que son delusiones las que vive nuestro presidente en todos los días, por su edad avanzada y su falta de información, aunque sea pues el encargado de un gobierno y un sistema de inteligencia, el sistema más desarrollado en el mundo, pues, pero no toma ventaja de nuestras propias fuentes de información. Entonces, dije que, bueno, hoy es un día de inflexión, no solamente a nivel doméstico estadounidense, sino también a nivel internacional, y por eso es que estamos abarcando estos temas. Entonces, las dudas que se me ocurrieron eran, pues, ¿por qué esto es legal o por qué esto es ilegal lo que ha hecho el presidente de hoy? Bajo la ley estadounidense y luego bajo la ley internacional. Entonces, nomás para educarme, y pues voy y comparto mis conocimientos que adquirí hoy. La resolución o la ley sobre los poderes bélgicos de 1973 bajo Nixon había hecho tirar un veto. Entonces es muy importante como hacer un resumen breve de la historia. Es lo que han hecho, o lo que han citado, la ley que han citado muchos presidentes en efectuar actuaciones militares. La última vez siendo, si mal no estoy informado, el día 2 de septiembre de 2025, con la destrucción de la primera lancha venezolana, ¿no? Entonces, bajo esa ley y sus extensiones, un presidente puede tomar una acción militar, pero por esta ley tiene que notificar al Congreso dentro de 48 horas de la toma de las acciones. Entonces, una duda que se me ocurre es que y no tenemos hechos en esto, así que tenemos que tener claro que los hechos, creo que Roberto una vez me dijo que la primera vez que muere en batalla es la verdad, de que no sabemos muchas verdades todavía, pero sí es cierto que fue notificado el Congreso en septiembre de 2025, eso le da autorización por un plazo de 60 días, que puede extenderse hasta 90 días, una extensión breve de 30 días para tomarse en cuenta cuestiones emergentes. Pero si no si el Congreso no declara guerra en el lapso de ese plazo, y si no se extiende por otra resolución del Congreso, entonces se caduca, se vence por la ley sobre los poderes bélgicos de 1973. Entonces la duda que tengo es que si se ha extendido esa notificación en septiembre o no, eso es un buen punto o sea, un hecho que no tengo en mi alcance todavía. Pero estabas hablando de qué puede hacer pues, los poderes internacionales en parar estas clases de actuaciones. Y dentro de la ley estadounidense reside, pues, es la misma ley a la que me hago referencia, la ley sobre poderes bélgicos. El Congreso puede emitir una citación o invocar esa ley como para quitar autorización para que ya no pueda tomar actuaciones militares. Entonces, eso le quitaría la potencia o la potestad militar bajo esa clase de actuación en el área al que se ha hecho referencia en la notificación previo en septiembre. Otra también es una cuestión del efecto político interno de Estados Unidos, porque el Congreso puede invocar esa ley
y quitar y prohibir el uso de fuerza militar de las manos del presidente en alguna extremidad, porque estamos hablando mucho de que pues no se sabe mucho y supongo que habrán muchas dudas dentro de ambos partidos políticos estadounidenses, pero realmente si eso genera un momento en el que el Congreso dice, mira, estamos quitándole al presidente esa autorización militar y aún así actúa el presidente Trump militarmente, entonces está poniendo sobre la mesa una crisis constitucional con él en su rol como comandante en jefe, ¿no? Contra el Congreso diciendo a la milicia, a nuestras fuerzas armadas estadounidenses, que no tienen que responder por la orden del presidente. Esa es una crisis que puede generarse internamente en Estados Unidos. Y por eso es que esto afecta interna y externamente a todo y es geopolítica y por eso es que estamos conectados en todas las señales y invité a Jorge porque Jorge es nicaragüense. Jorge sabe lo que implica esto para la región. Mucho se ha hablado sobre cae Venezuela, cae Nicaragua, cae Cuba. Pareciera que siempre se ha creado ese juego dentro del continente de decir que si se logra controlar o cambiar el destino de Venezuela, los otros gobiernos están allá. A mí creo que la pregunta es muy sencilla, Jorge. ¿Qué dicen los nicaragüenses hoy? Los que están afuera, los que tú conoces, los que están alrededor en esta historia. Hay muchísimo como esperanza, ¿no? Hay como un sentimiento esperanzador, sobre todo los que están afuera, porque hay que recordar que dentro de Nicaragua nadie puede opinar, ni siquiera en grupos de WhatsApp o en llamadas telefónicas hay un control absoluto y por supuesto que menos hay personas detenidas por opinar en redes sociales, poner un comentario en Facebook. Entonces, dentro del país hay un silencio absoluto. Fuera, en la diáspora sí se ha pronunciado, hay un total apoyo al movimiento de María Corina Machado de parte de los líderes opositores nicaragüenses, sobre todo estos del grupo 222 que fueron enviados a Washington en un avión, muchos de ellos ex candidatos presidenciales, y existe este sentimiento de esperanza, pero a la misma vez de incertidumbre, porque Nicaragua es un país que ha pasado también por guerras. En los 80 muchos recuerdan este conflicto armado interno en el que Estados Unidos de alguna forma estuvo involucrado a través del caso de la Contra, y también es un país que en 2018, durante las protestas masivas, vivió pues este dolor, esta tragedia de perder a muchísimos o personas que pensaban diferente y que se salían a manifestar, personas que estuvieron detenidas por más de 2 años por manifestarse en contra del gobierno y que comparten también ese sentimiento con los venezolanos de que han intentado muchas cosas, se ha intentado ir a unas elecciones, se ha intentado conformar a oposición, se ha intentado también salir a las calles a manifestarse y nada ha funcionado. Y aunque hay un sentimiento de que esto podría ocurrir próximamente para ambos países, tanto Nicaragua como Cuba, también hay mucho temor a que esto conlleve a más muerte, a más tragedia. Yo creo que es muy claro entre la comunidad venezolana, cubana y nicaragüense de que aunque preferimos se prima esta salida pacífica, que es el discurso unánime, no se quiere más violencia, porque la violencia solo ha traído desgracia históricamente a nuestros países y no hay violencia justificada. Honestamente, no hay una forma en que uno diga esta intervención va a valer la pena porque se va a lograr X objetivo. Tristemente, hay ese temor de que ocurra un escenario similar, pero que muchas madres vuelvan a llorar a sus hijos. Mute. Vieron, todos hemos cometido el error, no pasa nada. Eso es la parte. Que el tiempo ya... Esta conversación creo que podríamos tener las horas, pero sabemos que es tarde en Argentina y no queremos quitar tanto tiempo, pero hay una pregunta que hacen constante. ¿Realmente, y desde la geopolítica, se puede ver, profesor Alberto, un cambio de régimen? Y la pregunta la hacen porque pues esta noche Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, en teoría está al cargo de Venezuela. Y desde el gobierno de Trump dicen que ellos están al cargo. ¿Realmente es posible pensar en que sí va a pasar?
o que si realmente ha comenzado una transición o hay que esperar ver qué sucede. Bueno, estimada, los hechos tienden a dar una respuesta afirmativa a lo que plantea, lo que se plantea. Porque, por ejemplo, el primer dato es que durante la primera parte de 2025 se resolvió la pugna, entre comillas, interna que había dentro del gobierno norteamericano en relación a qué debía hacer Washington con Venezuela. Porque había un sector encabezado por hombres que priorizaban la negociación. En cambio, había otro sector encabezado por el Marco Rubio, el secretario de Estado, que directamente querían ver un cambio de régimen en Venezuela. Este es el sector que hacia mediados del año pasado, 2025, se terminó imponiendo y es el que finalmente ve reflejados sus objetivos en una serie de acontecimientos que van sobre todo desde el desplazamiento de capacidades navales de Estados Unidos en el Caribe y finalmente una intervención, ¿no? Para extraer a quien está al frente, a quien estaba al frente de ese régimen, ¿no? Yo creo que esto indica que la posición de Estados Unidos tiende a un cambio de régimen en Cuba. La pregunta es, ¿va a ser controlado, va a ser suave este cambio o va a intervenir el agente de la violencia, ¿no? Este es el dato. Y el otro es el tiempo. ¿Cuánto puede durar esto? A veces los cambios de regímenes duran mucho tiempo, ¿no? Porque no nos olvidemos que hay dentro del sector, del segmento militar particularmente del régimen, venezolanos que no están a favor de determinados candidatos. Por ejemplo, los militares no aceptan demasiado a Corina Machado, por ejemplo, ¿no? De modo que, por lo que se vio hasta hoy, finalmente, con la intervención directa de las capacidades norteamericanas, hay una tendencia hacia el cambio de régimen, sin duda. Jorge, no sé, doctor Roberto. Sí, yo creo que, a ver, si hacemos historia, hace 35 años más o menos se produjo la invasión americana a Panamá, previa declaración de estado de guerra del general Noriega, ¿no? Ahí hubo más de 500 muertos, 20 y pico de ellos americanos, pero la invasión estadounidense de Panamá puede verse como un raro ejemplo de democratización mediante un cambio de régimen impuesto desde el extranjero, que sinceramente y a través de los años estimo que fue eficaz a largo plazo. O sea, esperemos que esa esperanza repita la historia de Panamá y sea eficaz a largo plazo. Partiendo de esa idea, Jorge, te veo. Sí, yo solo quiero agregar, por el tema de las intervenciones en Centroamérica, particularmente, que es la región, y tengo muchos amigos guatemaltecos, panameños, etcétera. Creo que es importantísimo de que, bueno, a partir de ahora este tipo de violencia no se extienda. Y lo digo porque hay una amenaza concreta de una segunda ola de ataque, si es necesario, dijo Trump el día de hoy. Eso es peligrosísimo. Pero dos, también en este proceso de transición, lo que hemos vivido quienes hemos vivido en países donde ha habido conflictos armados, violentos, internos, tenemos la experiencia de que luego que pasa el conflicto, se instaura un orden constitucional, una junta, etcétera, queda esto que Johan Galtung llama la paz negativa. La paz negativa básicamente es cuando hay una ausencia de conflicto, pero no hay una justicia transicional, no existen protocolos para conseguir reparación, memoria, y se hace como, que es lo que ha pasado en Centroamérica usualmente, se hace como borrón y cuenta nueva. Y creo que eso va a ser bien decisivo en el caso venezolano, de que se incluya esta conversación sobre la construcción de una política de paz. En Colombia también es un debate que todavía sigue
pues generando muchísimas voces a favor y en contra. Pero si un proceso de transición o de cambio de régimen, que es lo que se está hablando ahora, no incluye esta política de justicia transicional, de cultura de paz, creo que a largo plazo va a generar heridas muy profundas. Y hay que recordar pues que la evidencia, el tiempo nos dice que eso lo único que ha conseguido es que se repitan a lo largo de los años nuevamente episodios muy violentos o conflictivos. Nos quedan 10 minutos y como sé que somos varios, quiero pedirle la opinión a todos para ya ir cerrando este espacio con lo último. Y tiene que ver, hablaba el profesor Alberto, que María Corina Machado no tenía mucha aceptación dentro de la Fuerza Armada, pero ha tenido un apoyo de la comunidad. Sin embargo, el presidente Trump hoy se deslindó de ella, de ese personaje que de alguna forma ha sido, diciendo exactamente que no sentía que era la persona indicada. Incluso en los medios americanos hablaban que no es la escogida. Palabras más, palabras menos. Han salido todas las especulaciones desde que se equivocó porque se refería a Delcy Rodríguez que estaba mandando, pero la visión de cada uno de ustedes, y voy a comenzar de Germán a Alberto, Richard, el doctor Roberto y Jorge, para ir así, sobre esta historia. ¿Qué nos pasó? Porque en algún momento era como la indicada. ¿Quién va a ser el indicado entonces? ¿Sabes? Yo le tengo una doble lectura al tema. Al principio yo pensé, wow, porque Corina pues, realmente fue la que más estuvo. Creo que hace unos meses atrás había dicho que Venezuela necesitaba una intervención de Estados Unidos. Pero a mí me parece que es un poco conociendo al presidente Donald Trump con su egocentrismo que tiene, su narcisismo, quien le quitó, o por lo menos él considera quien le quitó el premio Nobel de la Paz fue ella. Y yo creo que el hecho de que ella diga, de él decir, ella es buena, es como diciendo, ella se lo merecía. Mientras que si él la rechaza, es como, sí, tú te ganaste ese Nobel, a mí no me importa. Y yo creo que esa es un poco la lectura que quizás él la vio. También puede ser que no tenía, como el doctor Alberto dice, que no tiene mucho apoyo de las fuerzas militares, pero igual tendría el apoyo de Estados Unidos. Entonces, no sé, yo creo que eso puede ser un poco por el lado del premio Nobel. Profesor Alberto. Sí, creo que el futuro político de Venezuela lo van a resolver los venezolanos, más allá de las preferencias que tenga Trump, ¿no es cierto? En este sentido, me parece que hay un espacio importante para el ejercicio de la democracia en Venezuela. Machado tiene cartas importantes. Pero no nos olvidemos que ahí hubo un candidato que ganó las elecciones, ella por supuesto acompañó, pero hubo un candidato que a mediados de 2024 ganó las elecciones, de manera que podría repetirse esta posibilidad, pero no sabemos. En su momento existieron otras figuras sobre las que se pensaban que Guaidó, por ejemplo, en el pasado ya, se pensaban que iba a ser el futuro de Venezuela, sin embargo no fue así. Pero no, si hay alguien que en este momento tiene cartas ganadoras, es Machado, ¿no? Es Machado, más allá de lo que diga el segmento militar. Digo el segmento militar porque es el que en definitiva va a decidir que el régimen vaya hacia una salida pacífica o no, ¿no es cierto? Más allá de los colectivos, etcétera, etcétera. Pero sin duda es una potencial entre los futuros gobernantes de Venezuela, por supuesto. Las cartas están echadas y van como el celular de Rick. Están hacia arriba viendo cómo caen y cayeron bien, Rick. Qué bien dices que tengo, de hecho, mi teléfono encima de cartas. Es por eso que se me cayó. Qué bien seguir esas declaraciones. Estoy totalmente de acuerdo con mi colega colombiano en el sentido de que efectivamente esto es una muestra de pues unas ciertas tendencias psicológicas de nuestro líder de la Unión Norteamericana.
Y es interesante también entender que lo que ha dicho Alberto subraya perfectamente lo que es la total incoherencia de la política externa de los Estados Unidos, en el sentido de que está diciendo que esto es para cambiar el régimen, pero ¿a favor de quién? O sea, el pueblo venezolano ya votó y el que ganó las elecciones libres era Eduardo González Urrutia. Edmundo González. O sea, él debe ser el presidente y es el legítimamente elegido presidente electo de la República Venezolana y debe encargarse Estados Unidos de devolverle a su país, creo yo. Ahora, lo curioso y lo más tal vez irónico de todo esto es que si tomamos en cuenta el hecho de que nuestro presidente Trump haya tal vez actuado más allá y en exceso de los poderes bélicos cedidos por el Congreso en septiembre de 2025, que es donde caen realmente esos poderes. El poder para poder declarar la guerra cae y reside exclusivamente dentro del poder legislativo en Estados Unidos. Puede decirse que el presidente ha usurpado un poder constitucional estadounidense que no es el suyo para derrumbar a otro usurpador de poder, ¿no es cierto? Entonces es mi conclusión. Profesor Roberto. Bueno, primero, a ver, tal vez pueda haber un gobierno interino por unos meses y una convocatoria sana, no solamente para el que vive en Venezuela, sino también para los millones que viven afuera. Es muy raro, es casi exótico que ya han ido 6, 7 millones de venezolanos, ¿no? Me parece que debe haber un gobierno de transición, pero claro, acá hay millones de venezolanos que se han criado. Un joven de 30 años, toda su vida vivió en un país como el que tenían hasta ayer. Culturalmente vivió estos 30 años, ¿no? Y eso va a costar también, como también va a costar remover el poder de las Fuerzas Armadas, ¿no? Este muchacho Diosdado se irá tranquilo a la casa, no le va a costar mucho generar. A ver, con 2 disparos se puede armar una guerra civil muy fácilmente. El terror es lo principal, que no degenere, porque ¿qué va a pasar mañana? Con la gente que realmente tenía el poder de las armas. Se va a ir a su casa, va a cambiar de trabajo, ¿no? ¿A dónde van a ir? Es un tema delicado. Ahí hace falta estadistas. Yo espero que Brasil tome. Brasil es una de las 5 mejores, tiene uno de los 5 mejores servicios diplomáticos del mundo. Entonces, Brasil tiene que tomar parte en todo este tema, y también Latinoamérica tiene que tomar parte. Mi compañero Jorge. Bueno, yo rápidamente les voy a dejar una duda y una tarea para que lo vayan a revisar y ir a la conferencia de prensa de nuevo, porque en el momento de las preguntas hay como una confusión y alguien también menciona a Delcy Rodríguez y entre periodistas se ha estado compartiendo de que no quedó claro si se estaba refiriendo efectivamente a Corina Machado o a Delcy Rodríguez cuando mencionó este tema de las dudas sobre el liderazgo. Esto entre algunos periodistas que han compartido esta preocupación, aunque la mayoría de medios occidentales lo tomaron como que era de María Corina, porque en el contexto venía hablando de ella. Yo creo que es muy importante que en estos días, y con esto quiero cerrar, a los venezolanos y personas que no son venezolanos nos están viendo,
hay que compartir información verificada. Podemos hacerles un gran favor no preguntándoles o no pidiendo explicaciones, porque son momentos muy tensos, son momentos en donde hay preocupación por la familia, en donde incluso muchos todavía no logran entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está terminando de desarrollarse en el momento. Y para muchos que están en la diáspora y que están en el exilio, también hay esta fuerza, ¿no? De que probablemente quiero volver, probablemente quiero que las cosas mejoren, pero no sé nada y también estoy intentando resolver mi vida en el día a día y en lo cotidiano. Son horas cruciales y lo que podemos hacer los que no somos venezolanos y los que compartimos de alguna forma con esta diáspora hermosa que está en el exterior y fuera de Venezuela, es ser solidarios, es entender, es apoyar, es dar solidaridad y también mucha prudencia. Debemos de ser prudentes también en todos los aspectos en estos momentos tan claves. Ese es mi mensaje. Bueno, de esta forma nosotros nos vamos a despedir, agradecerles por tener este análisis que de alguna forma busca brindarles información verificada, como dice Jorge, y también algo de neutralidad. ¿Y por qué neutralidad? Porque es que ahorita estamos acostumbrados a tratar de escuchar solo lo que nos gusta. De cualquiera de versión que sean, y esa no es nuestra intención, es poder escuchar esas diferencias y esas formas en las cuales desde cada diferente rincón de nuestro continente se está viendo esta situación que afecta a todos. ¿Qué va a seguir? ¿Qué se espera? Bueno, obviamente mañana será un domingo diferente en Venezuela y en el continente. Sigue la presencia de esa posible segunda ola o ataque, dependiendo de lo que pasen en las próximas horas con los líderes que quedan dentro del territorio venezolano. No hay una juramentación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ella sigue asegurando, pidiendo que vuelva Maduro, lo que parece muy poco viable que pueda suceder. Ya él se encuentra en un centro de detención en Brooklyn y el lunes estaría probablemente siendo presentado, si no es que sucede incluso este mismo domingo, ante las autoridades federales para hacer cargo. También tendríamos que saber de Cilia Flores. No se ha visto a Cilia Flores, a pesar de que dijeron que venía con Maduro. Todas las fotos, todas las imágenes, todo lo que ha salido tiene que ver con Maduro. No hay una versión en relación a ella, dónde está, qué pasó, si vino en el avión. No se saben todos esos detalles. Y la meta es que hoy estamos saliendo en todas las plataformas porque les preguntamos a ustedes, ¿quieren que hablemos de Venezuela en todas? Bueno, entonces estamos en todas las plataformas, en Iowa, en Pensilvania, en Kansas, en Missouri, en Venezuela estamos saliendo y estamos saliendo también en nuestra cuenta internacional que vamos a estar atentos. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. A los que se conectaron, si aún no nos siguen, háganlo y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Linda noche.